escogí el tema. Fui el primero en escogerlo porque me gusta mucho y creo que es demasiado importante por lo siguiente. Depende mucho de nuestro origen para nuestra cosmovisión. Si nosotros somos simplemente polvo cósmico, producto del azar y de la necesidad, no hay un propósito en nuestras vidas, no tiene sentido laboral, no hay una motivación para vivir. Somos sencillamente como nube que va a pasar. Si por el contrario somos seres creados a imagen y semejanza de un Dios personal y amoroso que permite que tengamos una relación con Él, entonces nuestra cosmovisión va a variar tremendamente. Entonces, por eso es que me gustó mucho el tema del origen de la vida, y sobre todo porque es algo que se debate mucho en la actualidad. Y a veces nosotros como cristianos no estamos muy, preparados en lo que es la apologética, la defensa racional de la fe. Y nos quedamos únicamente con, no digo que esté mal, pero principalmente solamente la Biblia y la estudiamos, pero no estamos preparándonos, como dice 1 Pedro 3:15, para presentar defensa al que nos demande razón, ¿no?, de la esperanza que hay en nosotros, cosa que debemos hacer. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una imagen, ¿no?, que encontré en internet. A veces las personas tienen una opinión confusa de lo que es el origen de la vida. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Primero que nada voy a pasar por lo que es la teoría evolucionista. Obviamente se presupone la teoría del Big Bang. Se cree que el universo es producto de una gran explosión. Hace aproximadamente 13 billones de años habría un ítem, que era una partícula que estaba muy alta de temperatura y esta explotó. Antes de ello no había tiempo ni espacio. Esa es la posición de la teoría del Big Bang. Bueno, yo quisiera hacer dos observaciones. Número uno, si la teoría del Big Bang fuera cierta, como parecen apuntar la evidencia científica hacia ello, el ateo tendría un serio problema, porque el universo tendría un comienzo absoluto y todo lo que comienza a existir debe tener una causa. Cuando hablo con personas escépticas, normalmente le digo: ¿tú crees en la teoría del Big Bang? Sí, yo creo en la teoría del Big Bang. Yo le digo: ya, entonces, ¿tú crees que el universo comenzó a existir? Entonces, ¿qué causó el universo? Porque nosotros sabemos, hay un principio filosófico: ex nihilo nihilo fit, de la nada, nada sale. Entonces, debe haber una causa. Ahora, por las características que tiene el universo, complejidad y algunas otras características, nosotros podemos darnos cuenta que la causa debió tener voluntad para crear, poder para hacerlo, inteligencia y algunas otras características que nos permiten o apuntan directamente a la existencia de Dios. Sin embargo, creo que la teoría del Big Bang como tal tiene serios problemas, y una de ellas, y quizá la más importante, es que la teoría del Big Bang solamente permite explicar el 20% de la masa que existe actualmente en el universo. Tanto así que algunos postulan la existencia de antimateria o de materia oscura que no puede ser comprobada. Otra cosa importante es que la teoría del Big Bang también se basa en ciertos supuestos, que realmente, por ejemplo, la distancia que hay de las estrellas se basa en la luminosidad. Pero si hay estrellas que son más lejanas y tienen más luminosidad, parecería que son más cercanas. Sin embargo, orientándonos específicamente en la teoría de la evolución, sus presuposiciones son: número uno, el materialismo. Básicamente se asume que lo único que existe es la materia. Sin embargo, ahí yo tengo una seria observación. Por ejemplo, nosotros somos conscientes de que hay una parte inmaterial en el hombre. Nuestra voluntad, sentimientos, emociones y diversas cosas no pueden ser explicados meramente por la materia. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad para cuestionarnos, cosa que los animales no tienen. Y existen 4 leyes que rigen la materia: la ley gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética. Ninguna de esas 4 fuerzas permite explicar nuestros sentimientos, que nos sintamos tristes, nuestra capacidad creativa. Entonces, y no es posible que nosotros digamos: no, lo no material emergió por casualidad de la materia. No es posible, de lo material no puede emerger lo no material. Esa sería la primera presuposición, y con su respectiva crítica. Normalmente también se cree que se toma un naturalismo. ¿Eso qué significa?
que solamente las cosas se producen por medios naturales, lo sobrenatural queda descartado a priori. Y ahí tenemos otro problema, porque no hay suficiente capacidad explicativa en la ciencia de muchas cosas. La ciencia, aunque no lo crean, está permeada de presupuestos. El método científico no puede ser demostrado por la ciencia. Nosotros, para elaborar juicios de valor, no podemos utilizar el método científico. Para hacer juicios estéticos, lo bonito, lo feo, tampoco el método científico no sirve. Entonces, esta postura cientificista de que la ciencia lo explica todo o lo va a poder explicar todo es falsa. Por ejemplo, la lógica y la matemática. La ciencia no puede explicar la lógica o la matemática, sino que la asume. Y en la realidad nosotros vemos que funciona, pero la ciencia no puede, digamos, explicar ello. Las ciencias prácticas como la física, la química, tienen que asumir ello. Otra presuposición importante, bueno, descartado, como dije, las cosas sobrenaturales. Entonces, Dios es quitado sin más ni más del, digamos, esquema explicativo. ¿Qué más nos presupone la teoría de la evolución? Que, bueno, ha habido realmente, aquí quisiera hacer una aclaración, existen muchas teorías de evolución. La gente cree que, bueno, hay un consenso, pero no. Hay el darwinismo que ha evolucionado, lo que es el neodarwinismo, tenemos el gradualismo puntuado, tenemos, por ejemplo, el equilibrio puntuado, el gradualismo, existen muchas teorías, el anarquismo o la teoría de la autoorganización. Entonces, como hay diversidad, yo solamente voy a tomar lo más importante. Y una de las presuposiciones importantes es de que, en base a un origen primigenio, que aún no se sabe exactamente cómo se formó el primer organismo unicelular, empezaron a partir de ese ancestro común ir evolucionando y diversificándose. Y está, por ejemplo, un presupuesto básico que es lo que se conoce a veces como la ley del mal fuerte. El mejor sobrevive. Y esto tuvo consecuencias muy lamentables ya por la década de los 90, ¿no? de los 40, 1940, 1950. ¿Por qué? Porque se aplicó lo que se llama el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Aplicamos lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Que el más fuerte sobrevive, a la sociedad. Entonces, ¿quién es la raza superior? La raza aria. ¿Quién opinaba eso? Adolfo Hitler. Y eso se estableció en la Alemania nazi. Y lo vemos también en otras vertientes. Dio origen a cosas como el apartheid en África, que es una especie de racismo y menospreciar a otras tribus. Entonces, el darwinismo aplicado en la sociedad tiene fuerte impacto y muy negativo. ¿Qué afirma principalmente? Bueno, como les decía, una especie de adaptación a lo largo de millones de años. Y yo creo que puede ser refutado fácilmente, primero que nada, a través de la evidencia que tenemos de residuos poliestráticos. ¿Qué son los residuos poliestráticos? Son residuos que encontramos en varios, digamos, estratos o capas terrestres. Según la posición evolucionista, no podríamos tener un residuo que ocupe varios estratos porque cada estrato está separado por millones de años. Entonces no explicaría eso. No explicaría, por ejemplo, la cantidad de población actual. Aún asumiendo las glaciales y otros eventos, la cantidad de población actual es muy reducida, si es que nosotros hablamos de millones de años. Tenemos también la cantidad de polvo lunar, bueno, y algunas otras cosas que no quedan del todo claras desde este punto de vista. Incluso hay críticas desde los propios evolucionistas, ¿no? De ciertas características, por ejemplo, nosotros vemos en el caso del flagelo bacteriano que él posee una complejidad irreductible. Hablo del flagelo bacteriano, pero no es el único. Existen muchos organismos que tienen la complejidad irreductible. El biólogo Michael Behe habla de esta teoría de la complejidad irreductible. ¿Qué es? Dice básicamente que si nosotros juntamos distintos elementos, algo puede funcionar. Y si nosotros quitamos solamente un elemento de ellos, el organismo ya no funcionaría. Si es que nosotros asumimos una evolución gradual a través de millones de años, significa que el organismo en la actualidad que tenemos funciona perfecto, pero hace un tiempo, millones de años atrás, cuando tenía un elemento menos, debía funcionar.
Eso no puede explicar la complejidad irreductible. Tampoco puede explicar lo que se llama las evidencias del diseño en el universo. No puede explicar la teoría de la evolución tampoco el que nosotros ahorita tengamos, como decía, esta parte inmaterial, nuestra alma, nuestro espíritu. No puede ser explicado desde el punto de vista de la evolución. Entonces vemos bastantes falencias, bastantes inconsistencias en la teoría de la evolución. Sin embargo, lamentablemente es la teoría más aceptada en la actualidad e incluso muchos teólogos se adhieren a la evolución teísta, incluidos no solamente la Iglesia Católica, porque tiene su postura oficial que es la evolución teísta, sino muchos evangélicos en la actualidad y apologetas. Algo que realmente es preocupante, porque como menciona John MacArthur en su libro La batalla por el comienzo, si nosotros asumimos que hubo evolución, ahora ya me voy a salir un poquito del terreno de la ciencia, vamos a hablar de lo que es la historia de la redención desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice claramente en Romanos 5, y en pasaje como 1 Corintios 15 lo refuerza, que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Si nosotros posicionamos millones de años, entonces antes de Adán debió haber muerte física, cosa que la Biblia contradice. Y si nosotros decimos, ya bueno, está hablando solamente de seres humanos, y de que Adán y Eva sí son los primeros hombres, pero todo lo demás es, digamos, metafórico, tenemos otro problema ahí. En cuándo la Biblia está hablando de metáfora y cuándo realmente es historia. Ustedes pueden leer los primeros 3 capítulos de Génesis y van a darse cuenta que la estructura no varía, no hay una especie de, esta parte parece poética y esta parte histórica. Entonces ahí tenemos otro problema teológico serio. Si nosotros creyéramos en la evolución y de repente incluso negamos a Adán y Eva históricos, entonces ya no tendría sentido hablar de Jesús como el posterior Adán, ya no tendría sentido la caída, Adán como representante nuestro y como nosotros cayendo en él, ¿no? Porque sabemos que el pecado de Adán ha sido imputado de la misma manera en que la justicia de Cristo nos ha sido imputada. Entonces, esos serían los problemas de una teoría de evolución. Siguiente, por favor. Bueno, este es básicamente el esquema. Incluso muchos de ellos, y aquí algo importante, por ejemplo, el hombre de Piltdown, que se creía que era un resto fósil, bueno, luego se descubrió que era una farsa. Igualmente tenemos el caso del Archaeopteryx, que se supone que era una transición de los reptiles a las aves. Y se anunciaba, e incluso mucha gente en la actualidad piensa que es así, cuando en la última conferencia que hubo, de la conferencia internacional del Archaeopteryx, se ha demostrado de que el Archaeopteryx no es una transición, es 100% un ave, 100% ave, no es transición entre reptil y ave. Entonces, y así nosotros vamos a ir viendo de que hay varias cosas que se asumen como ciertas, pero que realmente no tienen una base sólida. Siguiente. Ahora, la teoría creacionista, que es la que nosotros como cristianos defendemos, principales presuposiciones. Lo más importante es que nosotros planteamos la existencia de un ser trascendente, omnipotente, personal, un ser sumamente inteligente, es decir, omnisciente, conoce todo, que es Dios, que está fuera del tiempo y del espacio y que dio origen al universo, espacio, tiempo y materia, y que tiene la capacidad para crear no solamente en 6 días, sino que lo puede hacer en un segundo. Partimos también de que la Biblia es palabra de Dios, inspirada verbal y plenariamente, es decir, toda y cada una de sus partes. Partimos también de que ella es inerrante e infalible, no solamente que no tiene error, sino que no podría equivocarse, porque siendo Dios un ser perfecto, al inspirar su palabra debe ser perfecta. Y nosotros no afirmamos eso de manera arbitraria, porque yo considero que existe fuerte evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Número uno, porque tiene precisión histórica. La gran mayoría de eventos se ha podido corroborar. Por ejemplo, lo que viene a ser el hecho de que Caifás existió, lo encontramos en el osario de Caifás, que fue descubierto. El relato mismo del diluvio, del cual voy a hablar en un rato, que se creía algo mítico, sin embargo se encuentra en varias religiones. Un ejemplo de ello es la épica de Gilgamesh, que es un relato babilónico del mismo hecho del diluvio. Y así tenemos muchos. David, por ejemplo, que fue encontrado en una piedra, la inscripción de Galión. Existe evidencia histórica
histórica. Evidencia científica. Como observó, creo, Jorge, que dijo, no sé si lo había dicho, no me equivoco, Génesis 1.1 dice en la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una de las pocas religiones que habla de un comienzo absoluto del universo, mientras que antes se creía que era eterno. Actualmente la gran mayoría de científicos sabe que el universo tuvo un comienzo. Teorías como el universo estacional ya han sido descartadas. Algunas otras verdades científicas aparecen en Eclesiastés. Podemos ver el ciclo del agua, la primera y la segunda ley de la termodinámica y otras. También tenemos evidencia, no solamente evidencia científica, histórica, sino el cumplimiento profético. Existen muchísimas profecías que se cumplió. Solamente hablando de Jesús, profecías como las de Isaías, que fueron escritas 700 años antes que él existiera, y las cumplió a cabalidad. Y uno podría decir, pero las conocía. Bueno, pero no creo que nadie voluntariamente quiera cumplir el Salmo 22, donde hablan de la tortura que iba a recibir Jesús. Y bueno, digamos que existen fuertes evidencias que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, mucha gente suele descartarla y tomarla como, sencillamente porque es religión lo descartamos. Yo creo que no, porque como decía un epistemólogo conocido, Lakatos, que es muy respetado, la ciencia no es la única fuente para poder adquirir conocimiento. Y creo que en la Biblia nosotros tenemos fuerte evidencia y muchas afirmaciones que permiten aumentar nuestro conocimiento y dar una interpretación más adecuada. Las afirmaciones que hacemos nosotros es básicamente que la Biblia es verdad, que el relato de Génesis es cierto, es decir, que Dios creó el mundo o la tierra en 6 días literales y que el séptimo descansó. Una de las cosas que, por ejemplo, no tendría sentido es cómo Dios manda al pueblo de Israel de que descanse el séptimo día, y cuando ustedes ven los mandamientos siempre cita lo que él ya había mencionado, porque en 6 días creó el mundo Dios y el séptimo descansó. Si está hablando de días literales, tiene sentido entonces el mandato de guardar el séptimo día. Afirmamos no solamente basado en el relato de Génesis. Efesios 2.10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Pero el griego dice que nosotros somos su poema, es decir, su creación especial. Y no solamente eso, nosotros tenemos en Romanos 1 que toda la creación nos permite darnos cuenta de la deidad de Dios, ¿no? Es una clara evidencia de su revelación general. Tenemos pasajes como el Salmo 19 y muchos otros pasajes en la Biblia donde constantemente se afirma la realidad de la creación. Nuestro mismo Señor Jesús habló de Adán y Eva, considerando los personajes literales. Incluso el diluvio, ¿no? Porque como en los días de Noé se casaban y se daban casamiento, menciona el Señor Jesús, entonces él creía en la literalidad del diluvio. Las pruebas que tenemos, las mencioné hace un rato, tenemos los residuos poliestráticos, tenemos también evidencia de que hubo un diluvio universal, y es que a veces, algo que no había mencionado, es que los evolucionistas creen en el uniformismo. ¿Qué es el uniformismo? Que el universo siempre ha tenido, o bueno, la naturaleza siempre se comporta de una manera, y que no hay espacio para ciertas cosas como los milagros, ¿no? O sea, las leyes de la naturaleza están dadas y así debe ser siempre. Pero no necesariamente sí, porque nosotros creemos que previo al diluvio las condiciones que habían climáticas eran sumamente distintas. Es más, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él los crea como personas adultas. Entonces, muy probablemente también la apariencia de la tierra es una tierra con apariencia de la antigüedad. Ahora, ¿qué podríamos sacar nosotros como conclusiones? Bueno, número uno, yo creo que no hay que ser dogmático. Lamentablemente hay mucho choque y mucha separación, porque hay personas que creen, yo he encontrado hasta en la actualidad personas que siguen creyendo que la Tierra es plana, que la Tierra es el centro del universo. Incluso hay personas que creen de que cada día del Génesis son eras. Hay gente que cree en la teoría de la brecha propuesta por C.I. Scofield, donde decía de que entre Génesis 1 y 1.2 hay un periodo indefinido de tiempo.
gente que cree en una evolución teísta que ya mencionamos, y gente que cree en el creacionismo de tierra antigua, que de repente ya no son 15.000 años como nosotros creemos, sino un poco más. Y bueno, nosotros que creemos en una tierra joven, yo creo que hay que tener apertura, ¿no? Hay bastantes conflictos, las iglesias se separan, las personas se pelean. Yo no veo en redes sociales mucho eso, lamentablemente, porque no hay la apertura suficiente para escuchar al otro e interactuar. Creo que nosotros podemos aprender mucho de personas que quizás no tienen una posición exactamente como la nuestra, pero podemos rescatar lo bueno de él. Otra cosa importante es, y aquí viene el aspecto contrastante, así como nosotros debemos tener unidad entre cristianos, también debemos separar la línea divisoria y pararnos firmes en nuestras convicciones y no ceder a que de repente, como viene una persona como, no sé, Stephen Hawking, que tiene un doctorado en física y un premio Nobel, y él afirma que el universo puede existir a nada, como lo dice él, entonces es cierto. No, porque como decía John Lennox, que es profesor de la Universidad de Oxford, él es doctor en matemática, menciona de que una tontería sigue siendo una tontería independientemente que lo diga un doctor. Entonces, por ejemplo, esa afirmación de Hawking de que el universo sale de la nada es una tontería, y no importa quién lo diga. Nosotros debemos pararnos fuertes en nuestras convicciones y debemos estar preparados, como decía al inicio, para presentar defensas de todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Judas también lo dice en su tercer versículo. Él dijo, ¿no?, de que contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Yo creo que también está mal eso. No hay que reconciliar. Bueno, tú eres de otra religión, bueno, se respeta. Tú eres ateo, no importa. No, nosotros debemos de presentar defensa, pero con mansedumbre y con humildad. Siguiente. Me gustan mucho las palabras que dice el filósofo Filón Judas de Alejandría, cuando él está hablando del argumento teleológico, es decir, que el universo tiene un propósito y eso apunta a la existencia de Dios. Él utiliza esta frase y él dice: ningún cuadro, ninguna pintura puede pintarse en sí misma. De igual forma, el universo, que es una hermosa obra de arte, no pudo pintarse en sí mismo. Debe haber un Dios inteligente, creador e inexplicable, incomprensible que haya hecho eso. Siguiente. Bueno, muchas gracias.